Habíamos concluido en nuestra reunión anterior con esta afirmación de Lacan en la cual él distinguía la angustia de la emoción. La angustia como un afecto, la angustia es un afecto, no es una emoción, y si bien, por supuesto, había una teoría clásica de las emociones, que había sido una teoría relativa al vínculo del yo con el mundo, Lacan lo que propone es que en el psicoanálisis el registro del afecto debe ser tratado como perteneciente al sujeto y al significante. Y el afecto ahí significa que el sujeto está, es decir, bajo este patos en sus relaciones con el otro con mayúscula. Entonces, en el afecto, para Lacan, al cual él nos lo transmite, se trata del significante y del otro con mayúsculas. Pero a estos dos términos hay que añadir un tercero, que es el goce. Y acá, respecto del goce, nos encontramos con una definición muy precisa, que por otra parte es posible corroborar sin ninguna duda en las consultas que recibimos, y es el hecho que ni la biología, ni la psicología, ni la psicofisiología permiten localizar el goce. En esta orientación lacaniana, lo que se nos indica es que el aparato adecuado para situar el goce, incluso en la propia obra de Freud, aunque por supuesto en Freud no aparece este término goce como aparece en Lacan, pero el aparato adecuado para situar el goce es la ética, lo cual nos sorprende. Ustedes recuerdan que ya habíamos mencionado cómo Lacan caracteriza la ira, el enojo, el mal humor, con esa imagen relativa a cuando las clavijas no entran en los agujeritos, ¿no? La ira en ese sentido, digamos, no definida como una emoción, sino por la relación del sujeto con el otro con mayúscula. Porque en este caso, digamos, cuando las clavijas no entran en los agujeritos, este otro con mayúscula de la buena fe, no juega el juego. Por lo tanto, ahí el enojo, la ira, el mal humor deben ser tratados no como emoción, al estilo tal como lo tratan en ese campo de la emoción los abordajes americanos, ¿no? Que proponen una reeducación para la gente que tiene accesos de ira o de enojo, sino que en este sentido, que lo plantea Lacan, debe ser considerada esta cuestión en la relación del sujeto con el otro con mayúscula. Y creo recordar que también habíamos comentado en nuestra reunión anterior cómo en el seminario de la angustia, Lacan especifica que en lo relativo a los afectos, él no está haciendo una teoría general de los afectos. Y de hecho, casi textualmente, en una de las clases del seminario de la angustia, dice que en ese tema, en el tema del afecto, no somos psicólogos. Dice, aquí no somos psicólogos, somos psicoanalistas en esta definición. Y aclara que no somos psicólogos porque no estamos haciendo un discurso sobre esa realidad que se ha llamado psique, sino que en todo caso nos estamos plegando un discurso que atañe justamente a la relación del sujeto con el significante en una praxis, que es la nuestra, en la cual consideramos el deseo. En este sentido, partimos del hecho de que el sujeto no tiene una relación directa con el mundo,
sino que existe fundamentalmente una mediación del deseo. Y si no recuerdo mal, quizás ustedes lo recordarán mejor, justamente en el seminario de la angustia está planteada en ese límite entre el deseo y el goce, ¿no? Como algo que está en un litoral en el cual se recortan esos dos campos, el campo del deseo y el campo del goce. Entonces, por supuesto que se trata de un cuerpo que está comprometido en el afecto, desde ya. Por eso puede surgir esta confusión respecto a la emoción, que también se manifiesta o se expresa en el cuerpo. Pero en esta dimensión, que está planteada por el psicoanálisis, se trata más bien de los efectos del lenguaje sobre el cuerpo. Efectos de corte, efectos de desvitalización, de vaciamiento del goce. Incluso ahí aparece un neologismo en algún momento de la enseñanza lacaniana de efectos de otrificación, con la O mayúscula, otrificación. Entonces, lo que en Freud aparecía como esa separación entre la idea y el monto de afecto, en esta orientación lacaniana se plantea como la articulación del significante y el objetual. Y la orientación lacaniana nos invita a distinguir, nuevamente, las emociones, más bien en un registro vital, ¿no? Como si fuera algo más propio de la dimensión animal, como una reacción a lo que ocurre en el mundo. Y los afectos como aquello que atañe específicamente al sujeto, o sea, a un ser que está afectado por el lenguaje. Entonces, se podría decir que Lacan acá lleva la cuestión a un nivel superior. Pasa de ese debate entre las emociones y los afectos a este otro debate que es entre los afectos y las pasiones. Y es muy interesante porque esta distinción que es superada entre la emoción y la pasión tiene una referencia filosófica previa a Lacan en Kant y sobre todo en un texto que es la antropología en sentido pragmático, donde Kant destaca que la emoción, fíjense qué interesante esta definición, ¿no? Porque Kant dice, la emoción tiene una memoria corta. La emoción tiene una memoria corta, mientras que la pasión tiende a ser duradera. Pero ahí Kant introduce algo relativo al tiempo, con relación a la emoción, que ilumina algo de lo que uno podría pensar. Claro, una reacción emocional se manifiesta y digamos, está asignada por la brevedad. Lo que uno caracterizaría como pasión parece que tuviera un carácter más duradero e incluso en la pasión parece que hubiera una reflexión respecto a un objetivo también, en la pasión. No así en la emoción. La emoción parece más bien eso que nosotros ubicaríamos en el campo del espejo, ¿no? Como una reacción especular, como lo que pasa en la calle cuando la gente discute ¿no? O se insultan de un auto a otro, y aparecen esas reacciones emocionales que uno ubica en la dimensión especular. Y parece que los franceses, en especial, se sintieron tocados en este párrafo de Kant, relativo a las emociones y las pasiones, porque ahí Kant le da una patadita a la idiosincrasia francesa, diciendo que los franceses, a diferencia de los italianos y los españoles, tienen más emoción que pasión. Bien, entonces, noten ustedes, esta distinción de Kant, más vinculada a lo actual, y la pasión como dándose un tiempo a sí misma. Bueno, aunque esto nos ilumina, tampoco es muy esencial para nosotros, excepto
excepto para reafirmar que notamos en esta definición de Kant que la pasión ahí conservaría en lo imaginario la relación con algún objeto, ¿no? Habría ahí un objeto apuntado en la pasión, algún objeto en juego. Entonces, en este campo de los afectos, la propuesta de Lacan, que no deja de sorprendernos, insisto, es que pasemos la reflexión de los afectos al campo de la ética. E incluso en televisión, ustedes seguramente habrán notado que casi de manera provocativa, Lacan se refiere a los afectos como las pasiones del alma. Entonces, una provocación, se podría decir, destinada a descartar cualquier teorización del afecto en términos psicofisiológicos o psicológicos. Y también Lacan toma como referencia a Platón, Aristóteles, Santo Tomás, ¿no? Cuando él dice, si uno quiere recurrir a lo que se ha dicho de más seguro respecto al afecto, vayamos ahí. Vayamos a Kant, vayamos a Platón, a Aristóteles, a Santo Tomás, a Spinoza incluso. Imaginen qué descaro proponer esto, ¿no? Qué descaro, porque es barrer de golpe con toda una teoría clásica, ¿no?, de las emociones y de las pasiones y de los afectos, para mostrar justamente que no se trata de una fenomenología, no se trata de un problema de autocontrol, de dominio de las emociones, sino más bien de lo bueno y de lo malo, de lo que está ordenado a cierto bien, eventualmente a un bien soberano, tal como lo plantea la ética. Me parece que todos aquí pasamos por filosofía en la Facu, y ahí tuvimos oportunidad seguramente de leer Ética Nicómano, y ahí encontramos este camino que propone la ética para llegar a un bien supremo. Bueno, por supuesto que el psicoanálisis no está orientado para llegar a un bien soberano, pero se podría decir que aún así es en este enfoque tradicional de la cuestión donde el psicoanálisis encuentra la mejor orientación. Por ejemplo, en Las pasiones del alma, justamente un tratado de Descartes que se llama Tratado de las pasiones del alma, Descartes comenta sobre las 6 pasiones primitivas. Y ahí, entre las pasiones primitivas, menciona. Y es interesante mencionarlas porque alguna de ellas las retoma justamente Lacan aquí en televisión. Entonces, 6 pasiones primitivas de Descartes: admiración, amor, odio, deseo, alegría y tristeza. Y haciendo referencia al campo de la ética en su conexión con los afectos, les decía que Lacan nos asombra cuando se refiere a la virtud y al pecado, y a la cobardía moral, cuando se refiere a ese cuadro que uno podría ubicar en la tristeza o en lo que se caracterizaría desde la psiquiatría clásica como depresión, aunque Lacan descarta este término depresión, más bien toma justamente este concepto más clásico de la filosofía, que es la tristeza. Y si bien Lacan aquí no hace una enumeración exhaustiva de esas pasiones del alma, da algunos ejemplos que él dice que deberían poder ordenarse, ¿no? Por ejemplo, en oposición, ¿no? Por ejemplo, la tristeza. La tristeza no lo opone a la alegría. Aquí se diferencia de Descartes, sino la tristeza Lacan la opone a algo que él denomina
Guy Saward. Guy Saward. Peor se lo pongo acá en cómo está escrito en occitano, que es un dialecto de la Provence. Qué linda zona la Provence. Estuve en 2016. El sur de Francia es realmente maravilloso. Acá les pongo en el chat, tal como está escrito esta palabra en occitano. El Guy Saward. Así, con S y una C con cerilla. Bueno, opone la tristeza al Guy Saward. ¿Qué es el Guy Saward? El Saward sería como algo que proviene justamente de esta tradición occitana y que describía cierta habilidad para la técnica de crear poesía. ¿No? Fíjense cómo la tristeza la opone a esta especie de entusiasmo que se genera en la habilidad de crear una poesía. Y aquí, para ustedes, que me parece que aquí han leído Conversaciones con Jorge Fuckerman, recordarán que en un momento de esta conversación con Fuckerman, justamente el miércoles se cumplieron 11 años de la última conversación que tuvimos con Fuckerman, ¿no? Y después de esa serie de entrevistas que tuvimos durante el año 2010, 20 de octubre del 2010. Ahí le entregamos el manuscrito unas semanas después, 20 de octubre del 2010, y el 13 de diciembre del mismo año fallece Fuckerman. Bueno, en conversaciones, en algún momento, Fuckerman dice que nosotros, en las consultas, se trate de un niño, una niña, un paciente adulto, a veces quizás podemos entrar en esa consonancia con una intervención, con algo que apuntamos o que señalamos, en esa consonancia en la cual tocamos algo que resuena entre el significante y el cuerpo. Entonces, no recuerdo si la doctora de Gainza o yo le decimos, pero usted está haciendo corresponder a la interpretación casi común con la poesía. Dice, sí. Bueno, fíjense cuánto tiene que ver esto con lo que acá señala Lacan, con este entusiasmo ligado al ciframiento, que incluso lo plantea como final de análisis ese, ¿eh? Como algo que se empieza a poner en consonancia entre el significante y el goce. Y hago una nota a pie de página aquí, porque recordarán, en el momento Lacan compara al analista con el santo o con la santa. Y nos llama la atención, ¿no? Que nos parece una idea absurda a primera vista. Pero bueno, como lo dijo Lacan, uno le da crédito y sigue escuchando. ¿Dónde se fundamenta esa comparación? ¿No? Que a primera vista nos parece disparatada. Bueno, lo más importante de esa comparación es que precisamente no compara al analista con el sabio. No, porque el sabio estaría trabajando en esa dimensión del significante que representa un sujeto, únicamente en esa dimensión, la de esa concatenación del significante, en la cual nosotros trabajamos, por supuesto, ahí también, en los efectos de sentido y en los malos entendidos que se producen allí. Entonces, no compara al analista con el sabio, porque el sabio también, con respecto a las pasiones, parece más bien alguien que nunca se conmueve, ¿no? Como un estoico. Pero del santo, de la santa, es verosímil que tenga pasiones, ¿no? De hecho, ¿se acuerdan esa imagen de Santa Teresa que está en uno de los seminarios de Lacan? Creo que es Ancor, ¿me parece? Sí, es Ancor, sí. Donde se ve a Santa Teresa en una imagen en la cual se transmite algo relativo a la pasión. Les decía entonces, la tristeza, aquí, en esta orientación que nos sugiere Lacan,
en esa consideración que, digamos, extrae, sustrae el afecto de la psicología, no lo saca de ese campo para convertirlo en un afecto del sujeto, Lacan se refiere a la tristeza como una falta moral. Nueva sorpresa para nosotros. La tristeza como una falta moral. Por supuesto, nosotros entendemos que eso no debe tomarse literalmente. Digo, no es que viene un paciente tristón y nosotros le decimos que es un cobarde o que está incurriendo en una falta moral, aunque lo pensemos. Porque de hecho la tristeza tiene, vamos a ver ahora, esta connotación refractaria, ¿no? Bueno, acá falta moral debe entenderse como algo que ubica al sujeto como sujeto de elección. Y el término moral, que aparece ahí en falta moral, tiene el valor de referirse a la ética en lo que se refiere a la relación con el goce. ¿Por qué? Porque justamente Lacan define su ética como una ética del bien decir. ¿Qué es un bien decir? Bueno, empecemos por lo que no es. ¿Qué no es un bien decir? Y ese manejo del significante por el significante. Esto que yo le decía, ¿no? Esto quizás que se nos hace más patente en el discurso del neurótico obsesivo. De manejo del significante por el significante, bueno, que genera estos efectos a veces como de petrificación del deseo, lo hemos conversado con ustedes, o de aburrimiento, de sopor, ¿no? Bueno, no es el manejo del significante por el significante, te voy a decir, sino precisamente el acuerdo del significante y el goce, su puesta en resonancia del significante y el goce. Entonces, ahí el bien decir más bien consistiría en cernir, en acotar, en el saber lo que no se puede decir. Lo que no se puede decir. Y es en este sentido que Lacan, de la tristeza, hace una cuestión que está relacionada con el saber. Cuando el saber está triste, es impotente para poner el significante en resonancia con el goce. Este goce más bien permanece como externo al significante. Y noten ustedes que será de la experiencia de las consultas en las cuales hemos atendido pacientes con estas características, que efectivamente hay un goce, uno nota un goce que se está cerrando sobre sí mismo, ¿no? Y se muestra como reticente a las intervenciones, ¿no? A los señalamientos. Bueno. Entonces, la tristeza es relativa, se podría decir, a esta falta de concordancia entre significante y goce. Por lo tanto, es algo que compromete al saber. Y si Lacan llega a decir que esta cobardía, fíjense, que esta cobardía moral de la tristeza podría conducir a la psicosis, me parece que ahí lo dice o lo homologa porque esta exterioridad del significante y del goce, como esto que se tiende a excluirse mutuamente, esta exterioridad es empujada, ¿no? Como si fuera hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Es como si el goce quedara abandonado a sí mismo, queda rechazado del lenguaje y se excluye de lo simbólico. Bien, para discutir eso, por supuesto, ¿no? Pero me parece que es útil pensarlo en estos términos que atañen al sujeto, ¿no? A la tristeza y cómo funciona ahí esa falta de consonancia entre significante y goce, con algo que no termina de resonar ahí. En contraste con la tristeza, les decía, esta tristeza definida como saber en falta, y ahí saber en falta, falta moral, cobardía. En contraste con la tristeza,
Lacan ubica este término que les comentaba del gai savoir. Este gai savoir que hace referencia a los trovadores, como una forma, les decía, de denotar en occitano el arte de componer poemas líricos. Parece que esta expresión de gai savoir fue retomada muy tempranamente en la literatura por Rabelais en Gargantúa y Pantagruel. Incluso inicialmente, fíjese qué curioso, porque parece que Rabelais escribió esta obra que tiene visos cómicos, grotescos, ¿no? Gargantúa y Pantagruel. Parece que Rabelais escribió esta obra para consolar a los enfermos en sus días de aflicción. Y ustedes seguramente habrán escuchado la expresión Gaya Ciencia, seguramente acá los profesores presentes la habrán escuchado, porque es una de las obras capitales de Nietzsche, ¿no? Y que puede traducirse como la ciencia jovial. Se trata de otra ciencia, no la que conocemos, porque la ciencia que conocemos no tiene nada de jovial, evidentemente nada de entusiasta ni de alegre, más bien todo lo contrario. La Gaya Ciencia, parece que en el momento que la dice Lacan, esto de la Gaya Savoir, la Gaya Ciencia, o el momento de Nietzsche, se trataba de una locución muy frecuente en la época, derivada justamente de esta expresión del occitano Gaya Savoir y derivada de antiguos vocablos griegos que justamente hacían referencia a las habilidades técnicas necesarias para crear poesía. Y acá los remito al banquete de Platón, ¿se acuerdan? Y el seminario de la transferencia de Lacan, ¿no? Justamente ese banquete, ¿cuándo se organiza? Bueno, cuando Agatón es homenajeado porque ganó este torneo de poesía. Y algo bastante curioso en eso, en esos torneos de poesía de los griegos, porque no se premiaba la originalidad. Tengamos en cuenta esto. Los temas eran siempre los mismos. La vida, la muerte, el destino, ¿sí? El incesto. Los temas no mutaban. Lo que se premiaba era cómo uno podía volver sobre los mismos temas dando otra vuelta. Algo ligado como a la repetición, pero una repetición en la cual había una pérdida y había algo que se generaba como un excedente creativo. Y ahí eran premiados los que lograban esta vuelta nueva sobre lo mismo. Entonces, Lacan nos dice que en contraste con la tristeza, el gai savoir admite que el goce es éxtimo, para usar este neologismo de Lacan. Admite la extimidad del goce, admite que este goce ciertamente no es absorbible en el saber, pero ya no resulta externo al saber el goce, tal como está planteado en este gai savoir. Y notemos que lo que se presenta como gai savoir no es un saber todopoderoso, justamente porque reconoce que hay algo que no es no todo, hay algo que es no todo. No es no todo porque, bueno, porque no llega a absorber el goce de este saber, con lo cual no es todopoderoso, no es la homogeneidad del saber de la ciencia. Sino más bien, este gai savoir se trata de aquel saber que permite pasar de la impotencia a la imposibilidad, como dos términos que podemos diferenciar. Y noten cuánto tiene que ver la tristeza con la impotencia, ¿no? La tristeza ubica a alguien en la impotencia. Ahora, cuando pasamos al campo de la imposibilidad, ahí estamos en otro campo donde tocamos justamente algo que es de otra estofa, pero nos permite seguir operando la imposibilidad. Esta imposibilidad que toca lo real nos permite seguir operando. Entonces, Lacan convierte este gai savoir en una virtud. En una virtud en la cual, mediante este gai savoir, el significante se reconcilia con el goce. Lo que Lacan justamente llama en televisión goce del desciframiento.
Y este Gainsawar, por supuesto, es bien distinto a la definición más clásica cartesiana de alegría, pues la alegría, en la definición más clásica, es como el goce del propio bien. Y en esta alegría lacaniana, se podría decir, ¿no? La alegría lacaniana, o sea, no solamente brasilera la alegría, también lacaniana, la alegría lacaniana es relativa al conocimiento, consiste en hacerle lugar al goce en el ejercicio del saber. Por eso que Lacan solía decir en algún momento, respecto a su propia tristeza, él decía, bueno, quizás lo que me pone un poco triste es que ya no tengo con quién compartir lo que a mí genuinamente me hace alegre, me da alegría. Y seguramente tenía que ver con esto de su dedicación al desciframiento, a este entusiasmo, ¿no? Vinculado a poner en consonancia el significante con el goce. Y justamente en televisión, para caracterizar el fin de análisis, evoca el entusiasmo vinculado al Gainsawar. Y este entusiasmo acompaña la idea de considerar y de, ¿no es decir, aceptar, de incorporar esta noción de que el petita es una causa del deseo, pero no del deseo de saber. Por el contrario, el entusiasmo es la alegría que acompaña la idea del petita, del objeto A, como causa del horror a saber. Como causa del horror a saber. Puedo decir, alguien que termina su análisis como si contemplara algo relativo al horror ahí del opuesto en causa, ¿no? No es Sara, la esposa de Jacob, que se da vuelta y queda convertida en estatua de sal, pero, digamos, podemos decir que, sobre todo los que nos dedicamos al análisis, se trata de esta experiencia donde uno visualiza, ve algo respecto a ese horror ligado a lo que causa al deseo. Y hace poquito estaba justamente comentando con otro grupo, ¿no? Estamos leyendo conversaciones, que quizás una manera chistosa de decir de qué tiene que curarse el analista para analizar es fundamentalmente el sentimiento de culpa. De la culpa por hacer que el otro trabaje, que el otro produzca y uno cobre. Por eso. Que uno se quede con el excedente de lo que el otro produce y trabaja. Ahí vieron cómo nos ubicamos en una posición en la cual si no tenemos manejada bien la culpa estamos en problemas. Este entusiasmo del cual hacemos referencia, Lacan lo contrapone a otro término que aparece en la filosofía clásica, que es la bienaventuranza. Ahí nos introduce en una diferencia que habría entre esa bienaventuranza, tal como lo plantea la filosofía clásica, tal como lo plantea Spinoza, porque la bienaventuranza espinosista es que Dios existe. Y además, que está de buen humor. Y que está alegre. Y que hay algo relativo al amor a sí mismo ahí en juego, en esta bienaventuranza. Sin embargo, Lacan nos comenta ahí que esta condición del entusiasmo, en ese sentido, en el sentido de la bienaventuranza, no se da en el final del análisis. Por el contrario, lo que se da en el final del análisis es la experiencia de que el otro con mayúsculas no existe. No existe. Pero que el saber sí existe a condición de construirlo o inventarlo. Y permítanme acá, antes de finalizar, ya estamos ahí, una digresión respecto a esto de el saber si existe, pero a condición de construirlo e inventarlo. Pues ya, creo que a Natalia le gustó eso que dijimos, bueno, nos entregaremos a la invención hoy. ¿De qué se trata esto? Porque nosotros hemos conversado con ustedes sobre
cómo la adopta ignorancia es la posición que uno espera del analista. Pero esta referencia a la invención nos permite ir más allá respecto a la ignorancia de la cual se trata. La ignorancia de la que se trata solo cuenta si no es la de algo que ya estaría allí. Digamos, no es la ignorancia del tipo no quiero saberlo, lo que ya está sabido o lo que se sabe. La ignorancia no es de algo que ya estaría allí. El sentido de la ignorancia en psicoanálisis, que es una pasión por otra parte, noten ustedes que ahí también Lacan hace un listado de amor, odio e ignorancia, las tres pasiones fundamentales. El sentido de la ignorancia en psicoanálisis, su virtud, y es por lo cual resulta adecuada esta ignorancia a nuestro discurso, es que la ignorancia es de algo que no hay, de un saber que no llegó, de un saber que no advino aún, de un saber que está irrealizado. Por eso que Lacan puede hablar de invención del saber y no de descubrimiento. Porque si hablamos de descubrimiento sería casi algo como una iniciación, un rito iniciático, ¿no? Donde los dioses transmitieron un saber y nosotros quedamos iniciados en ese saber que transmitieron los dioses. Acá el saber es un saber que no está realizado. De ahí la connotación ética que tiene esta operatoria respecto al saber. De un saber que está en falta porque aún no llegó. Y nuestra ignorancia está justamente en entregarnos a ese saber que aún no advino. De ahí que se supone que el psicoanálisis de alguna manera inventa, y también noten ustedes qué interesante porque si alguien les pregunta, ¿y por qué el inconsciente se dice que tiene un estatuto ético? Bueno, ustedes pueden contestar, y yo mismo puedo contestar. Bueno, porque justamente el inconsciente se define por estar irrealizado. Es algo que está siempre en el advenir. Donde ello era, yo debo advenir, también tiene esta connotación ética. De algo que no está dado de antemano, sino que está, y bueno, y la entrega que alguien podría hacer, en este caso nosotros, en este discurso psicoanalítico, respecto a algo que esté realizado. Hace poquito una paciente que tuvo una pérdida reciente, está en duelo, de una figura significativa como la madre, venía a varias sesiones diciendo, sueño como nunca antes, pero cada vez que me despierto, se me escapa el sueño. Se esfuma, se desvanece. Y yo ahí pensé, qué interesante, porque ahí es como si estuviera dando la indicación de que justamente este inconsciente tiene el estatuto ético de lo irrealizado, de algo que cuando está a punto de tomar consistencia, ahí se sustrae, se esfuma, desvanece. No sé si será por eso, pero a partir de que a mí se me ocurrió esto, cuestión de lo realizado, cuando comentó que no recordaba ni un sueño, empezó a acordarse de todos los sueños en las siguientes sesiones y a contarlos. Bueno, y hasta aquí lo que quería comentarles de este pasaje de televisión. Si les parece, como nos vamos a entregar a la invención, nos preparamos, hacemos un break para que sedimente lo que hemos conversado y después nos entregamos a la conversación. ¿Sí? Entonces 5 o 10 minutos. Bien, gracias. Y paro la grabación por si surge algún tema relativo a algún paciente, ¿sí? Para que hablemos con libertad.